Hola amigos y amigas de Arica y Parinacota. Eh, Cuesta en estos momentos decir buenas noches, ¿cierto? Vamos a partir este programa hoy jueves 6 de agosto con esta lamentable noticia de fallecimiento, de la muerte, del asesinato de esta joven de Villa Alemana, Ámbar Cornejo. Solo diciendo que estamos muy tristes. La verdad es que conmueve muchísimo enterarse durante el transcurso de la tarde de noticias que calan muy hondo, ¿cierto? En este Chile tan desigual, en donde queda mucho trabajo por hacer, ¿cierto? En todo nivel, especialmente en lo que dice relación con la igualdad de género hacia las mujeres. Hoy día hemos estado presentes, hemos sido todos testigos de una situación que nos llama al horror, pero también nos debe llamar a la meditación, a pensar cuál es el país, cuál es la sociedad que queremos. La verdad es que buscar culpables en distintas partes seguramente no nos va a devolver a Ámbar, a la vida. Eh, Hay un culpable, hay un asesino, hay una persona que se le atribuye dicho delito y todas las otras circunstancias que lo rodean y que pueden ser atribuibles a que él haya estado en libertad a pesar de haber cometido un delito anterior de igual magnitud. Son circunstancias anexas que, como dije, nos tienen que llevar a reflexionar sobre el país que queremos. Tenemos una gran oportunidad, ¿cierto?, de empezar a hacerlo. eh, y como familia es donde comienza esta reflexión. Así que lamentar a quienes son los cercanos de Ámbar por esta muerte y nos toca a todos como ciudadanos, ¿cierto?, luchar para que no haya más Ámbar en nuestro país, para que los eh, padrastros de Ámbar, eh, gente como el padrastro de Ámbar, eh, no vea la oportunidad de vulnerar nuestros hogares. Así es que mis condolencias a la familia, mis condolencias al país entero, mis condolencias especialmente a todas las mujeres que ven como una vez más una de ellas es vulnerada y es asesinada. Dicho eso, nos toca seguir, ¿cierto?, con este programa. Tenemos hoy día un gran invitado regional que yo le preguntaba, voy a ser infidente en esto, le preguntaba cómo le gusta que lo presenten y la verdad es que la forma en la que me lo dijo habla muy bien de él, lo describe por completo. Soy un académico de muchísima experiencia en eso, enseñando, y eso habla de la humildad de la gente que sabe. Los que conocemos a quienes están impartiendo cierto conocimiento, sabemos que cuando alguien se presenta de esa manera, eh, tiene mucho respeto ganado desde ya. Así que, sin más preámbulos, hoy tenemos una conversación, como lo hemos venido sosteniendo, amplia sobre los temas que nos importan hoy día desde el nivel regional. Y hemos invitado para esto a Fernando Cabrales, quien es académico, ¿cierto?, universitario, quien también se describe por ahí como con una parte de su corazoncito en lo político. Y qué bueno que sea así porque los temas que hoy día tenemos que tocar van a rozar justamente lo político, lo económico y lo que podría suceder, ¿cierto? Y lo que debemos esperar de esta pandemia y de lo que hemos denominado la economía de pandemia. Así que buenas noches, Fernando, bienvenido. Ricardo, un gusto poder compartir un ratito contigo y con los auditores de tu programa. No sé, estuvo un poco fuerte la entrada referido al caso Ámbar, ¿eh? Pero ¿qué quieres que te diga? O sea, yo la verdad las cosas que a mí me tiene bien pensativo, ¿no es cierto? Las cosas que se han ido revelando a propósito de cuestiones que no tienen nada que ver con nada de repente. Piensa lo que pasó ahora con el asunto del retiro del 10%. Sí. 4 de cada 5 hijos en Chile, ¿no es cierto?, tienen papás que se hacen los lesos. 400.000 niños, ¿no es cierto?, que no reciben las pensiones alimenticias en este país. Eh, Da para pensar, realmente da para pensar, cuando tú tienes una sociedad, ¿no es cierto?, donde cuestiones tan centrales como la familia, como los hijos, ¿no es cierto?, no se respetan en lo más mínimo, a uno como que le entra un bajón, pero fuerte. ¿Qué quieres que te diga?
algo está muy mal, ¿no es cierto? Sí, bueno, creo que el término que tú usas es el que nos tiene hoy día. Yo creo que a mucha gente, yo he hablado con hartos amigos, familiares hoy día después de la noticia de Ámbar. Y bajón es la palabra, efectivamente, porque tú te das cuenta de que no hemos sido capaces como sociedad de centrar los esfuerzos donde debieran estar puestos. Quizás nos perdimos en un modelo económico probablemente que nos sugirió éxitos y nos puso el ego un poco más alto de lo que necesitábamos y nos hizo olvidarnos, ¿cierto?, en esta cuestión consumista de que las bases de este país están puestas en la familia. Entonces, y las bases de cada sociedad, por supuesto, están puestas en la familia. Y desde ahí en nuestros hijos, especialmente en nuestros adultos mayores, ¿sabes? Son temas centrales que hoy día están en la agenda, ¿cierto? Especialmente en época de pandemia, en donde se ha desnudado a este país, rey de los promedios, donde nos dimos cuenta que lo que tú acabas de decir, pues donde decíamos, donde frases tan de eslogan como los niños primero no logran cubrir una situación como la que tú acabas de decir respecto de las pensiones de alimentos, ¿cierto? Donde tenemos fallas especialmente en la responsabilidad, en cubrir la responsabilidad de ese tipo, donde tenemos un poder judicial que todavía tiene mucho que recorrer en conjunto con todas las otras instituciones, ¿cierto? A propósito de la verificación de las libertades y de la entrega de beneficios y penas alternativas. Probablemente ahí hay que fortalecer mucho más aquello y donde como sociedad, como tú planteabas recién también, nos hemos olvidado quizás de que el futuro de cada país está en los niños. Entonces seguramente ahí es donde hay que, sin duda, ahí es donde hay que poner los énfasis. Mm. Sí, sí, yo como te digo, a mí lo que me inquieta, ¿no es cierto?, es que eso denota, ¿no es cierto? Yo no lo vería tan como sistema la cosa, bueno, por mi formación económica. Yo lo veo como una cuestión de una especie de sálvese quien pueda, ¿no es cierto?, individualismo exacerbado, ¿no es cierto? El abandono de los adultos mayores es comparable con el abandono de los niños. Y las apelaciones a la solidaridad entre chilenos, por lo menos, ¿no es cierto?, por lo menos los que compartimos el territorio, aunque sea, la verdad es que se ven bastante inútiles, se ven bastante escasonas. O sea, eso de tener que estar apelando, ¿no es cierto?, que se al imperio de la ley, a la fuerza pública, ese tipo de cosas a cada rato, o sea, te denota una sociedad que está como podría adentro. Mira, yo tiendo a echarle mucho la culpa más bien a muchos años de descuido con la educación. Eh, yo recuerdo, ¿no es cierto?, que hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, lo discutíamos esto en la universidad, eran unos 20 años por lo menos, ¿no es cierto?, eh, circunstancialmente estaba haciendo clase en la Escuela de Derecho, en la Escuela de Economía, en mi ramo de Economía en Derecho, me di cuenta, ¿no es cierto?, que los futuros abogados, ¿no es cierto?, eh, siendo gente probablemente con interés, ¿no es cierto?, por las leyes, por cómo funciona el país, por las instituciones, etcétera, sabían nada sobre el tema. Tenían una formación política ninguna, y eso lo encontré inquietante, ¿qué quieres que te diga? Te estoy hablando de hace 20 años Sí, atrás, con una experiencia personal directamente. ¿Te das cuenta? sí. Y bueno, efectivamente, mira, uno de los objetivos que nos hemos planteado con este programa tiene que ver con esto, con lo cívico. Efectivamente, nos hemos encontrado nosotros con que la opinión, con que la visión que la gente va planteando, especialmente hoy día en las redes sociales que se prestan para mucho, tienen un nivel de desinformación importante que seguramente viene arrastrado desde la educación, ¿cierto? Como tú bien dices. Claro, llegar a una carrera de derecho donde uno esperaría que ojalá al menos más de la mitad tuviera algún componente cívico ya sólido para iniciar una conversación y no encontrarse a muchos más que uno o dos, bien inquietante, de verdad que es complejo. Ahora, a mí me preocupa eso mismo, pero a nivel social. Yo creo que el componente cívico de nuestra sociedad es tremendamente importante porque habla de conocimiento y de respeto. O sea, desde ahí yo creo que se debe partir. Eh, en una sociedad, como tú dijiste, desde lo económico que se volvió muy, muy individualista, muy personalista y se olvidó de ser solidaria. Cuéntanos, tú estás haciendo hoy día eh, clases, eres profesor titular en la Universidad de Tarapacá, ¿verdad? Profesor asociado, ese es el rango que tengo yo. Sí, hago clases, ¿no es cierto? Como buen profesor de universidad de regiones, ¿no es cierto? Hago clases en un montón de asignaturas muy distintas. No,
pero hay muchas hay especialidades. Un profesor, profesor de región, claro. Es como los médicos de pueblo, ¿no es cierto?, que le hacen a todos, ¿no es cierto?, como economista de universidad regional, ¿no es cierto?, le hago clase de muchos ramos, pero sí cierta especialidad en econometría, macroeconomía y algunos otros temas más bien vinculados a temas sociales precisamente. Es decir, de hecho yo hice mi tesis doctoral en el principio de igualdad de oportunidades, por supuesto Ya, con perfecto. sucio con las matemáticas, ¿no es cierto? Pero sí, efectivamente, ¿no es cierto?, es un tema que a mí me motiva mucho, ¿no es cierto? Y por la misma razón he estado haciendo clases en Derecho, ¿no es cierto?, en Trabajo Social, en varias carreras donde el énfasis está más vinculado a la cuestión social. Pero, Tú dijiste, tú planteaste recién que llevas más de 20 años haciendo clases, ¿cierto? Te da un bagaje importante de conocimiento de los distintos estudiantes que van cursando, ¿cierto? O pasando por tu aula. ¿Has notado algún cambio en la dinámica de la educación, en la dinámica de las formaciones previas de ellos, por ejemplo? ¿O se ha mantenido siempre la misma fórmula? no, desafortunadamente creo que el cambio no ha sido bueno. Ya. Eh, va, yo no puedo criticar a mis alumnos, ¿no es cierto? Pero objetivamente, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo es que en realidad es un análisis que podría ser bastante complicado, ¿no es cierto? A lo mejor somos nosotros, la universidad, ¿no es cierto?, la que se quedó pasada de moda. Pero yo noto que la base, ¿no es cierto?, de los estudiantes es cada día peor. Eh, qué sé yo, hace, no sé, 20 años atrás, ¿no es cierto?, o más, los muchachos, ¿no es cierto?, se manejaban muy bien, por ejemplo, en aplicaciones computacionales, qué sé yo, Ya. procesadores de texto, anillas de cálculo, qué sé yo, y no les costaba mucho entender, ¿no es cierto?, un software nuevo, ¿no?, o algo por el estilo. Hoy día nada. Hoy día, ¿no es cierto?, hasta eso como que lo han abandonado. Me imagino que eso debe ser un poco causa de los teléfonos celulares, ese tipo de cosas, ¿no? Noto Claro. que hay una cierta resistencia a aprender. Y eso parece que está vinculado al hecho de que parecen creer que todo lo que hay que saber está en Internet, a clic de Google y ya. ¿Te das cuenta? Eso es un fenómeno, ¿no es cierto?, que yo te diría que además no es solo de la universidad. Alguna vez lo discutíamos con algunos amigos, ¿no es cierto?, y yo les observaba, ¿no es cierto?, que en casi todas las especialidades está pasando eso, que la persona que no sabe, ¿no es cierto?, cree que sabe e interpela, ¿no es cierto?, con todo esparpajo al médico, ¿no es cierto? Al médico le dice, oye, yo leí en internet, no sé qué tal o cual cosa funciona para esto. Se lo dice al profesor, se lo dice al abogado, me imagino, ¿no es cierto?, que si Sí. yo, mi hija es abogado, y le pasa exactamente lo mismo. Mire, yo creo que tengo derecho por la ley no sé cuánto, a hacer no sé qué cosa, no sé qué, ¿y dónde sacó eso? De Google, obvio, porque se da Sí. cuenta, es el que sabe todo. Claro. Le, curioso, hasta a mi mecánico le pasa eso. El mecánico que ve mis autos, ¿no es cierto?, que sé yo, me decía la otra vez algo muy parecido, me decía que llega un montón de gente diciendo, mire, yo creo que le falla, no sé, el rodamiento del todo escape, que no tienen, digamos, no existe, digamos, pero me decía, claro, es muy difícil convencer a la gente, ¿no es cierto?, de que el problema, de cuál es el problema que tienen, porque ellos creen que se lo saben todo. Hay una cuestión como esa, lo que decías tú, ¿no es cierto?, respecto de que la gente tiene déficit de información importante. Lo más triste del asunto es que las personas no lo saben. O sea, ellos creen que se la saben todas, ¿no es cierto?, que ya tienen información más que suficiente, ¿no es cierto?, para decir cualquier cosa, y con los malos modales incluso, ¿te das cuenta? Yo creo que eso Sí. está pasando en todos los niveles. Yo creo que en gran medida el desprestigio de los políticos tiene que ver con eso también, o sea, porque la gente parece creer, ¿no es cierto?, que el oficio político es papaya, ¿no es cierto?, ir a sentarse a escuchar cosas, ¿no es cierto?, y opinar cosas desinformadas. Bueno, Mucho de, la papeleta, perdona que te interrumpa, pero la papeleta de candidatos a consejeros regionales, por ejemplo, la última contenía 87, 83 candidatos, de los cuales, bueno, todos primeros juraban amar a Arica, y de los cuales quedaron los que fueron electos y los demás yo no sé dónde están y no sé dónde quedó el amor. Eh, Igual situación ocurrió la vez anterior y probablemente la que venga va a tener como la misma dinámica. Y claro, es lo que tú dices. Yo un poco a veces lo grafico desde mi profesión. Yo soy abogado y pareciera a veces eh, cuando tú te encuentras con algunos colegas que tampoco le dedican el tiempo necesario a que esto crezca, porque la profesión hay que, como decían mis profesores, nacía el día en que tú te titulabas, ahí no se dejaba de aprender, ahí comenzaba el aprendizaje. Entonces,
para honrar esta profesión, para hacer el servicio social que implica esta profesión, hay que estar preparándose. O sea, no es una cuestión que llegue por osmosis, ¿cierto? Y claro, pareciera ser que hay algunos colegas o algunos profesionales que solo se quedaron con eso de la mamá de tú soy tan bueno para reclamar que deberías ser abogado. Entonces, parece que fue eso como, Por reclamón, claro, por claro, reclamón como y que, abogado. entonces ahí tengo mi campo, claro, esto es un poco lo que tú decías recién, pues la gente se queda con el primer pantallazo de la información y ya estamos, pero habilitados para conversar y hablar de todo. Y ciertamente, claro, cuando entramos en la profundidad de la conversación, muchos critican que te pusiste muy técnico, entonces... claro, hay que estar a lo mejor muy superficial para estar al nivel de ellos, pero eso le hace pésimo a la conversación necesaria para desarrollar, ¿cierto? La región en este caso en particular. Pero es un bonito desafío. Yo te he dicho, la Sí. pega que estás haciendo ahora de tratar de comunicarte con la gente a través de un medio como este, ¿no es cierto? Yo lo encuentro un desafío súper interesante, ¿no es cierto? Y yo voy a todas las cosas que me invitan de esta, ¿no es cierto? Justamente por lo mismo. Y yo creo que, ¿no es cierto?, que la solución de eso no es decir, mire, que la gente ahora está más tonta que antes, ¿no es cierto? O qué sé yo. Podemos ser nosotros los que están pasando la obsolescencia a velocidad más apurada, simplemente. No lo Claro. el punto es, ¿no es cierto?, que hay que hacer un esfuerzo pedagógico para hacerse entender. Ese es el punto. De abrir diálogo, ¿no es cierto?, qué sé yo, no dar por sentada las jerarquías, ¿no es cierto? Hay que atreverse, ¿no es cierto?, a bajarse de la cátedra, ¿no es cierto?, y a discutir, ¿no es cierto?, con argumentos, una cuestión que a uno le puede parecer re obvia, pero que para las demás Claro. personas no tiene que serlo. ¿Te das cuenta? Así es, así es. Así que bueno, ya que estamos en esto, Fernando, y coincidimos en intereses, invitarte a que nos metamos de lleno. Tuvimos hace unos 2 días atrás, ¿cierto? Estuvimos con Víctor Barrueto, director general ejecutivo, perdón, de la Fundación para la Democracia, economista, ex diputado, ¿cierto?, del país, regionalista, dijo él también, y conversamos un poco de los números gruesos económicos de esta pandemia, ¿cierto? Siempre con el ánimo de pensar y de saber y de informar en términos de qué es lo que tenemos hoy día como desarrollo económico, qué es lo que viene, ahora hoy día lo queremos hacer a nivel regional. ¿Tenemos alguna solución, alguna escapatoria? ¿Lo está haciendo bien la autoridad competente? ¿Le falta algo? ¿No ha puesto mucho de otra cosa? Entonces, te quiero invitar a esa conversación. Primero, no sé si tú conoces bien o al menos escuchaste respecto de las medidas que el presidente dio cuenta el otro día para esto que se llama el Plan Chile se recupera, en donde se da cuenta de subsidios al empleo, ¿cierto? Donde hay inversiones públicas que básicamente tienen que ver con como muchas veces decimos, con mucho cemento y nada de materia gris en esto, porque hay harto de construcción de vivienda, harto de carreteras, puertos, aeropuertos, agua potable, hospitales, que sin duda son necesarios, pero hay harto silencio ahí de lo que podría ser, ¿cierto? Especialmente cultura, por ejemplo, no hubo nada. Así que no sé si tú tienes conocimiento de aquello, cómo has visto tú lo que está pasando a nivel regional desde el punto de vista de tu expertise. A ver, para serte bien franco, el discurso de Piñera, bueno, no sé, los dos estuvimos en gobierno de concertación, ¿no es cierto?, de lo que era la concertación en su minuto, pero de verdad es bastante decepcionante. Hace rato, ¿no es cierto? De hecho, yo creo que en gran medida la crisis política que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, tiene que ver con un problema de desconfianza hacia las actuales autoridades. Y no estamos hablando de desconfianza respecto a las intenciones, sino que más bien desconfianza respecto a las capacidades, ¿no es cierto?, y a la real capacidad de ejecución que puedan tener de algunas soluciones. El discurso de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, como siempre estuvo lleno de letras chicas. Y la verdad, ¿no es cierto?, es que la percepción que yo tengo, ¿no es cierto?, es que nadie le cree a lo que dice el presidente. Claro. Y de hecho, el ejemplo es exactamente el mismo. Cuando el presidente dice, mire, vamos a hacer un programa, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de inversiones por 34.000 millones de dólares para los próximos 3 años, ¿no es cierto? La verdad, las cosas es que está diciendo nada. Porque la inversión pública, ¿no es cierto?, anualmente, desde hace no sé cuántos años, ¿no es cierto?, desde los últimos 10 años, ¿no es cierto?, viene en el orden de unos 11.000 millones de dólares al año, más o menos. Por lo tanto, Ya. cuando dice eso, ¿no es cierto?, está diciendo nada, así de corto. Ah, ya. Si dicen, ¿no es cierto?, que vamos a duplicar la tasa de inversión, ¿no es cierto?, ya pues, quizás podríamos entrar a pensar en otra cosa.
Pero la realidad, ¿no es cierto?, es que no, tampoco especificó nada al respecto, ¿no es cierto? Y por tanto, lo único que uno puede entender con eso, ¿no es cierto?, es que una vez más el presidente está tratando de hacer efectismo de palabras, ¿no es cierto?, esgrima retórica y esas cosas, ¿no es cierto?, que son muy entretenidas para él, parece, pero para el resto del público nos tiene bien aburridos, ¿qué quieres que te diga? No tiene nada, o sea, el discurso, ¿no es cierto?, del presidente, ¿no es cierto?, son puras intenciones, sin muchos detalles, ¿no es cierto?, ideas al grueso, puras ocurrencias, ¿no es cierto?, no hay proyectos. Concretamente, ¿no es cierto?, una de las cosas que uno tiene que ser capaz de diferenciar entre un proyecto y una ocurrencia. Una ocurrencia, ¿no es cierto?, es simplemente un título, ¿no es cierto?, de algo que no ha sido ni medianamente estudiado. Y eso es un poco lo que hizo el presidente Piñera en su cuenta pública, que fue más bien una colección de disculpas, una colección de explicaciones, ¿no es cierto?, respecto de qué es lo que hay que hacer. Y tal Claro, como dice... más excusas, claro. O excusa, ¿no es cierto?, y tratar de parecer como que alguien ha pensado algo. Y la realidad, ¿no es cierto?, es que no es así. Lo conversábamos hace un rato atrás, ¿no es cierto? Yo siempre fui muy reacio a hacer críticas al actual gobierno porque la situación es bastante inédita, ¿no es cierto?, la que estamos metidos en este minuto. Esta pandemia, ¿no es cierto?, probablemente ha traído la recesión más impresionante que ha habido en la historia económica del mundo, ¿no es cierto? Y probablemente, ¿no es cierto?, bueno, de hecho ya estamos como los números de la recesión del 82, ¿no es cierto?, y por lo tanto se trata de una situación muy inédita. Nadie podría haberlo hecho muy bien, nadie estaba libre de errores. El punto es, ¿no es cierto?, que ya ha transcurrido, no sé, 5 o 6 meses, ¿no es cierto?, de pandemia. La verdad es que uno no ve que el actual gobierno logre chuntarle algo, ¿no es cierto?, y tampoco ve que esté pensando, ¿no es cierto?, en los próximos meses siquiera. Como te digo, si el presidente sale a decir algo como eso, ¿no es cierto?, bueno, ¿qué queda para los demás? O sea, no hay mucho más que opinar. ¿Por qué te digo esto? Porque además, ¿no es cierto?, el programa de inversión, ¿no es cierto?, tal como tú dices, ¿no es cierto?, se habla de principalmente obras públicas. Claro. Y la verdad es que yo habría esperado, ¿no es cierto?, que si se va a gastar dinero, ¿no es cierto?, se va a hacer inversión, ¿no es cierto?, con recursos públicos de aquí para adelante, uno debería pensar en otras cosas. Básicamente, ¿no es cierto?, qué sé yo, uno debería pensar en, por ejemplo, infraestructura de comunicaciones, ¿no es cierto?, infraestructura logística, en aquellas cosas, ¿no es cierto?, que permitan, por ejemplo, subsanar, ¿no es cierto?, los problemas que hoy día estamos viendo como país frente a una epidemia, y que probablemente no sea la última, ¿te das cuenta? Y que probablemente sus efectos vayan a durar bastante rato más. Por lo demás, esta cuestión ha logrado impulsar ciertas cosas que ya eran tendencias. Qué sé yo, la digitalización de las economías se aceleró con la pandemia, y para todo el mundo es más o menos obvio eso, ¿no es cierto? Que si yo ahora tuve abuelito, ¿no es cierto?, que si yo ahí haciendo operaciones por internet, con el celular, y que si yo, ¿no es cierto?, pues tienen que eran impensables hasta hace muy poco tiempo atrás. Claro. El trabajo de casa, desde la casa, es una cuestión que ciertamente se aceleró, pero además que nos llama a una discusión bastante seria. Y yo me imagino que te ha tocado, me imagino, trabajar, hacer clases desde la casa, y esto, el impacto en la economía es grandísimo, pero además el impacto en la fuerza laboral es tremendo desde el punto de vista del respeto de los derechos ya ganados desde el punto de vista laboral. O sea, esta cuestión de tener que trabajar, muchos han dicho, de 8 de la mañana hasta 11 de la noche, o estar disponible para el empleador en ciertos horarios, seguramente va a generar o nos llama al menos a generar una reflexión importante sobre si ese es el trabajo que queremos a futuro. Exacto. No solamente, de hecho, ahí hay fallas, ¿no es cierto?, por ejemplo, contractuales, o sea, que si yo, toda la legislación vinculada al teletrabajo está en pañales y no se ha visto ningún esfuerzo serio, ¿no es cierto?, por avanzar rápido, ¿no es cierto?, en esa dirección. Peor todavía, hay cuestiones que se vinculan a obra física, ¿no es cierto?, que sé yo, una de las cosas que uno observa claramente hoy día, y desde mi posición como profesor universitario me resulta más claro todavía, es la tremenda desigualdad digital que hay en Chile. O sea, claro, los profesores de la universidad, ¿no es cierto?, podemos darnos el lujo de sentarnos en la casa, ¿no es cierto?, y hablar a través de internet, ¿no es cierto?, pero uno ve lo que está pasando con sus estudiantes. Los estudiantes están en una casa, ¿no es cierto?, que se nota un ruido espantoso alrededor de ellos, ¿no es cierto?, que no tienen el espacio necesario ni suficiente para poder trabajar y pensar, ¿no es cierto?, en lo que se está dictando en la clase. Ve que tienen muchachos, ¿no es cierto?, que tienen problemas de conectividad directamente, ¿no es cierto?, la Universidad de Tarapacá tuvo que hacer un esfuerzo enorme, ¿no es cierto?, entregando equipos, ¿no es cierto?, de banda ancha para que pudieran todo el mundo tener acceso a esto. La mayor parte de los muchachos de la universidad, ¿no es cierto?, tenían conexión a internet a través de teléfonos de prepago, y si ellos empezaban a ir a clase con el teléfono de prepago se les iba a arruinar. Claro. La calidad de cobertura, ¿no es cierto?, es tremendamente es una brecha.
Es Es una una brecha brecha en la que hay, ¿no es que cierto? Y uno habría tremenda. esperado, ¿no es cierto?, si estamos hablando, ¿no es cierto?, de hacer inversiones, una de las cosas que se debió haber enfatizado fuertemente, ¿no es cierto?, eran las inversiones en capacidad digital del país. O sea, Claro, conectividad a todo el mundo, a toda velocidad, ¿no es cierto? Probablemente avanzar, ¿no es cierto?, en las tecnologías 5G, ¿no es cierto? No lo sé, o sea, no soy especialista en el tema, pero probablemente, ¿no es cierto?, por ahí deberían haber ido las inversiones más fuertes. De hecho, ¿no es cierto?, el plan del gobierno se parece mucho a lo que intentó hacer, o lo que hizo, de hecho, ¿no es cierto?, Barack Obama, ¿no es cierto?, en Estados Unidos a propósito de la última crisis. Ahí también fue claro, un plan de obras públicas, pero las obras públicas, ¿no es cierto?, del programa de Obama tenían mucho más que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad de prestación de servicios del Estado, por un lado, conectividad, ¿no es cierto?, digital, y lo que tenía que ver con cemento, fierros y ladrillos, ¿no es cierto?, era más bien reparaciones y mantenciones, no eran mayormente obras nuevas. claro. Probablemente Chile sí necesita algunas obras nuevas, ¿no es cierto?, pero claramente el énfasis no estaba en el ladrillo y en el cemento. ¿Te das cuenta? Como te Bueno, digo, de hecho, hay una crítica importante también desde el punto de vista, o sea, qué duda cabe que la infraestructura siempre hay que estar renovándola y ojalá, por supuesto, mejorándola, porque cuando tú piensas en mayor productividad, piensas en mayor nivel de crecimiento, siempre esto está ligado necesariamente a mejor infraestructura de puerto, aeropuerto, carreteras, ¿cierto? Ojalá el tren, tema que está muy olvidado, ¿cierto? Ojalá, sí, yo no he escuchado todavía a alguien que hable de volver al tema del tren. Seguramente los camioneros son los no mayores lo que opositores a esto, uh-huh. pero pareciera ser que podríamos paralelamente levantar este tipo de economía, ¿cierto? Porque al final, si tú te das cuenta, por ejemplo, hoy día en lo que resultó con el tema del transporte aéreo, abre un canal nuevamente para discutir, bueno, qué pasa entonces con el transporte a través de lo que era un sistema de trenes, que puede ser muy moderno. Seguramente vendría muy bien en épocas de este tipo de situaciones que nos tienen hoy día aquejados. Entonces, no hay nada de eso tampoco. Como tú dices, hay mucho cemento en el discurso, pero un cemento que es obligado y no es novedoso, que no recoge, a mi entender, y esa es mi visión, que no recoge el momento en el que se encuentra el país. Es que no recoge nada, ese es el punto. En realidad, ¿no es cierto?, no recoge nada. Yo te diría, ¿no es cierto?, que incluso hay un déficit muy grande. O sea, a ver, yo te diría dos cosas respecto a esto. Uno de los déficits muy importantes que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, como país, es la calidad de funcionamiento del Estado. El Estado funciona a esta altura del partido de manera completamente insuficiente. Lo que decía recién respecto a los aeropuertos, ¿no es cierto?, que si yo hoy día, ¿no es cierto?, el plazo de ejecución de las obras públicas está tan desfasado que las obras públicas terminan por inaugurarse cuando ya es necesario ampliarlas. Pasó con el aeropuerto de Santiago, está Aeropuerto de pasando Santiago, con sí, el está pasando con el Hospital Gustavo Frick en Viña, está pasando con una montonera de obras públicas. Nos pasó con el Hospital Juan Noé de Arica. Se inauguró 10 años atrasado, ¿no es cierto?, y quedó chico en cuanto se inauguró. ¿Te das cuenta? Eh, y eso es ineficiencia pura del Estado. El Ministerio de Obras Públicas tiene una cartera de 14 mil millones de dólares en proyectos concesionables, ¿no es cierto?, y nunca ha logrado hacer más allá del 10% de la cartera. Nunca. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos diciendo, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, que tenemos un Estado, ¿no es cierto?, que en gran medida las dificultades que ha tenido para auxiliar y socorrer a las personas tiene que ver con la casi ninguna articulación que tiene con la sociedad civil. Ninguna. El hecho de que tengan que empezar a pedirle un papelito por aquí, otro papelito por allá, ¿no es cierto?, para poder darle 50 lucas, ¿no es cierto?, te demuestra que el Estado simplemente no está en condiciones, ¿no es cierto?, de vincularse con la comunidad. Así de corto. No se claro. relaciona. ¿Te das cuenta? Tú fuiste Hay gobernador, ¿no? poca, hay poca capacidad de lectura de lo que está pasando afuera. O sea, ciertamente, por ejemplo, esta cuestión del 10% del retiro, Uh -huh. los primeros días, 2 días creo que fue, o 3 días, teníamos ya casi 5 millones de peticiones, 5 millones y medio de peticiones del retiro del 10%. Mientras tanto, los parlamentarios, especialmente de Chile Vamos en este caso, se negaron muchos de ellos a que siquiera se pudiera discutir aquella posibilidad y bueno, la realidad les dio una cachetada tremenda que en 2 o 3 días 5 millones y medio de ciudadanos de este país ya querían retirar sus fondos, es decir, la desconexión entre lo que está pasando afuera y lo que está pensando el gobierno es tal que refleja justamente lo que pasaba, lo que dijo Mañalich. Yo no me había dado cuenta que el nivel de pobreza era tal en este país, o sea, es tremendo. O la Exactamente, ministra del estoy de Trabajo acuerdo. ayer.
no se vayan a ir a comprar un plasma con la plata, o sea, pero ¿qué está pensando, por favor? O sea, O sea, de hecho yo creo que es una experiencia compartida por todos los que hemos tenido que trabajar en gobiernos en alguna oportunidad. mm, Mira, un caso anecdótico, ¿no es cierto? Cuando a mí me tocó hacer mi planificación en Tarapacá, el año 2006. En junio del 2005 había habido un terremoto, para variar, en Iquique, ¿no es cierto? Y nos tocaba enfrentar, ¿no es cierto?, la coyuntura. O sea, el gobierno nuevo ¿no? Se recibía con un pastelito como ese. claro, Eh, bueno, una de las preguntas que se hacía, ¿no es cierto? Bueno, la ejecución, qué sé yo, en qué están las obras de reparación, la típica cosa, ¿no es cierto?, que el Estado se demora, que no ha llegado con ayuda, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero un caso emblemático de eso, ¿no es cierto?, el caso de lo que nos pasó con vivienda. Pregunta, ¿en qué estamos con vivienda? Pregunté yo, porque estaba en mi pega de serie mi planificación. Un 98% solucionado. Mira qué bueno. ¿Y qué significa eso traducido en cosas concretas? Bueno, el 98% de la gente que tuvo problemas con su vivienda ya tiene un subsidio. O sea, tenía un papelito que era un vale por, ¿no es cierto?, por Lucas, ¿no es claro, cierto?, que claro. podía, oiga, pero el problema es que la gente no tiene dónde vivir, que tiene la casa terremoteada, que si ¿cuántas casas se han construido? ¿Cuántas casas se han preparado? Ah, no, ahí estamos en el 2%. Esa es lo que te decía recién, ¿no es cierto? Es lo Claro. que te decía recién, ¿no es cierto? Ese desenchufe, ¿no es cierto? Esa incapacidad que tiene el Estado, ¿no es cierto?, de articularse con el sector privado, ¿no es cierto? Es una cuestión que no da para más en Chile. Eh, Nuestro país tiene un tremendo déficit, ¿no es cierto?, de gestión pública, y eso parece que nadie le preocupa, y es realmente catastrófico lo que uno ve a cada rato. Hoy día, todo este problema, qué sé yo, con la... Fíjate, ¿no es cierto?, que el gobierno sacó esta ayuda, ¿no es cierto?, estos préstamos con subsidios, ¿no es cierto?, que sacó hace poco. Claro. Un tremendo problema, ¿no es cierto?, para la gente, ¿no es cierto?, que sé yo, habían logrado, según el gobierno, aprobar 260.000 operaciones. Pero hay 5 millones de chilenos que pidieron devolución del 10% de la AFP. ¿De qué estamos Claro. hablando? ¿Cuántas? O sea, ese es el nivel, ¿no es cierto? El sistema no funciona, qué sé yo, ¿no es cierto? No, el impuesto interno, ¿no es cierto?, tenía la pelotera, hasta los contadores alegaban porque no podían acceder a la página web del Servicio de Impuestos Internos, porque no estaba la capacidad tecnológica, ¿no es cierto?, para atender lo que se supone que estaba llegando. Tenemos un Estado que está, como tú dices, seguramente en desarrollo todavía. Ahora, yo tengo una opinión muy personal también respecto de lo que ha sido un poco Chile en este tiempo, y tengo la sensación que como que terminamos esta salida del gobierno militar hace muy poco, recién, cuando se logran ver y visualizar estas cuestiones que estaban pasando en el ejército, que estaban pasando en carabineros, instituciones que habían sido intocables a propósito de los mandatos que dejó en su momento Pinochet, ¿cierto?, en esta transición. Entonces, pareciera ser que este país está recién saliendo de esa transición desde la dictadura, pero es un país que además, como tú bien dices, le falta entrar en una época de modernidad en donde ya dejemos de vender tierra hacia afuera con cobre y empecemos a procesarlo, pero yo no veo en este gobierno, no vi antes de la pandemia una intención clara de dar ese salto de calidad, ¿cierto? Y decidido hacia un Estado más moderno. Al contrario, mucho se habló de la grasa del Estado, mucho se habló de menos Estado, y claro, eso favorece mucho al particular, a la industria, al empresario o a las familias. En nuestro país tenemos que hablar de 6, 7 familias, ¿cierto?, que son las que les interesa que haya poco Estado. Entonces, pero a nivel regional, hablando de desconexión, yo vi el otro día un posteo en la página oficial de la Intendencia, en donde el intendente Erpel decía que el mensaje del presidente fue sólido, que recogía justamente todas las necesidades. Y bueno, yo entiendo que él está en una labor, porque es de confianza del presidente, y eso yo lo entiendo muy bien. Como Mi diría crítica va Luco, mi crítica va por otro lado, en el sentido de que, bueno, pero él es la autoridad máxima de esta región, por lo tanto, pudo haber algo más de autocrítica en esto y decir, chuta, echamos de menos que el presidente hablara de algo más que el embalse Chironta, que es un programa PETSE, ¿cierto?, del gobierno anterior, y que no tiene que ver con la gestión actual. Eso se está ejecutando una obra que fue financiada, promovida en el gobierno anterior, ¿cierto?, estructurada y concebida,
seguramente mucho tiempo antes, pero se puso a andar en el gobierno anterior. Entonces, yo no vi nada que se dijera respecto, todavía no nos aterrizan la información de lo que significó este discurso del presidente a nivel regional. ¿Qué es lo que qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a tener una economía post pandemia? Yo le decía a Víctor Barroeta el otro día, además, que tengo la sensación de que ocurrida la pandemia desaparecieron todas las seremías. No hay más seremi que el seremi, ni siquiera el seremi de gobierno, dando la cara en estas cuestiones políticas, sino que está el intendente y creo que la seremi de salud. Y sería eso. Entonces, ¿y los demás seremi dónde están? No hay nada que hacer a nivel de seremi del trabajo, no hay nada que hacer a nivel del seremi de economía, Corfo, tú conoces bien el ámbito de Corfo, Cercotec. ¿Hay algo que hacer ahí a nivel regional, Fernando? ¿Concuerdas con mi diagnóstico? Bueno, sí, yo lo encuentro doblemente lamentable. En principio, ¿no es cierto? Porque en realidad tengo la impresión, ¿no es cierto?, de que, o sea, lo que yo habría hecho, ¿no es cierto? Afortunadamente no soy intendente, ¿no es cierto? No me tocó ser intendente en estas circunstancias, ¿no es cierto? Pero yo creo que la dirección del trabajo debió haber sido mucho más propositiva. Es decir, no sentarse a esperar de que el gobierno central te dijera qué es lo que tienes que hacer, para empezar a conversar. Claro. Y en eso, ¿no es cierto?, estamos bastante huérfanos. Quizás una segunda patita, ¿no es cierto?, de lo que debería meterse Lucas, ¿no es cierto?, es en el desarrollo de nuevas capacidades, ¿no es cierto?, de nueva infraestructura, ¿no es cierto?, de nuevos protocolos de operación para las empresas. Hay muchísimas actividades productivas, ¿no es cierto?, chilenas, que van a tener problemas graves, ¿no es cierto?, si es que las alertas sanitarias, los problemas sanitarios como el de la pandemia persisten, ¿te das cuenta? O sea, de hecho, no hay un horizonte de planificación muy claro, ¿no es cierto?, de cuándo se puede superar, entre comillas, una cosa como esta. Pero lo que sí está claro, ¿no es cierto?, es que esta no es, de hecho, no es la primera epidemia, ¿no es cierto?, que teníamos parecida a estos virus raros, ¿no es cierto?, que están saliendo cada cierto tiempo. Y sin embargo, nos pilló igual de desnudos como el niño Dios, ¿no es cierto?, una epidemia como esta. Pero en lo concreto, ¿no es cierto?, que uno diría, bueno, a ver, parece que aquí hay una falla, ¿no es cierto?, a escala global, ¿no es cierto? En alguna oportunidad yo decía, mira, aquí claramente los últimos años de la década pasada, ¿no es cierto?, están mostrando una falla sistémica, ¿no es cierto?, en la provisión de bienes públicos globales. La preocupación, ¿no es cierto?, por ejemplo, por la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, es una cuestión que hoy día trasciende absolutamente las fronteras de los países. La cuestión de la migración, ¿no es cierto?, es evidentemente un problema, ¿no es cierto?, de coordinación entre países, de políticas públicas entre países. Esta epidemia, ¿no es cierto?, es claramente un déficit horroroso de bienes públicos. O sea, los gobiernos mundiales, ¿no es cierto?, no son capaces hoy día, ¿no es cierto?, de cumplir una de las principales pegas que tienen los gobiernos en todas partes del mundo, que es la salud pública. ¿Te das cuenta? Claro. En esa línea, ¿no es cierto?, entonces, creo que se debió haber debió haberse programado muchas más cosas. Yo, en caso de Arica, ¿no es cierto?, Arica es una economía cuyo sector comercio, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un sector muy potente, muy importante, muy grande en comparación al resto del país, ¿no es cierto? Que si yo, el 20% de la actividad económica de Arica, ¿no es cierto?, es comercio. Porque no hay industria, ¿cierto? Eso es un poco la vocación de esta región siempre ha sido un poco servicio y comercio, más. Siempre ha sido medio fenicia, sí. De hecho, Sí. por su ubicación, ¿no es cierto?, geográfica, ¿no es cierto?, siempre ha sido una. De hecho, Arica se funda, ¿no es cierto?, para facilitar el tránsito de minerales desde Bolivia hacia el Océano Pacífico. O sea, de hecho, siempre ha Sin sido ir una más región. lejos, claro. 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 O sea, siempre ha sido una región medio fenicia, ¿no es cierto? Y es una vocación, ¿no es cierto?, como pueden haber otras, ¿no es cierto? Claramente de Arica. Bueno, el comercio, ¿no es cierto?, no va a poder funcionar nunca más como lo estaba haciendo. ¿Te das cuenta? Y eso significa cambiar estándares, ¿no es cierto? Significa cambiar estándares de operación. Significa, ¿no es cierto?, que el agro, ¿no es cierto?, que si los terminales agropecuarios, ¿no es cierto?, no deberían funcionar como están funcionando. No puede ocurrir, ¿no es cierto?, que estén los viejos vendiendo palta, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo recibiendo dinero y atendiendo a un montón de gente. Deberían probablemente centralizar, ¿no es cierto?, los sistemas de pago. Deberían tener sistemas de desinfección, de sanitario, ¿no es cierto?, que deberían estar operando de forma continua. Claro. Hay muchísima inversión por hacer en cosas como esa. Lámparas ultravioleta deberían ser obligatorias, ¿no es cierto?, en lugares como, como restaurantes, como lugares de prestaciones de servicios, ¿no es cierto?, etcétera. Muy fuerte, ¿no es cierto?, se debería trabajar en la capacitación de los trabajadores. Los trabajadores hoy día, ¿no es cierto?, no tienen la visión, ¿no es cierto?, de los contagios cruzados, ¿no es cierto?, de la transmisión, ¿no es cierto?, indirecta, ¿no es cierto?, de gérmenes o virus y cosas de ese estilo. Se necesita hacer un esfuerzo enorme en capacitación, ¿no es cierto?, para que la cosa funcione de manera apropiada. Los trabajadores de la construcción ni siquiera tienen el hábito de lavarse las manos, o sea, con eso te estoy diciendo todo, ¿no es cierto? O sea, en esta línea, ¿no es cierto?, hay muchísimo que hacer, ¿ok?
Pero eso No desde el creo punto de que vista, desde el punto de vista de lo que es salubridad, ¿cierto? Y a lo mejor desde lo que son los fondos CENSE, bueno, uno podría abordar la capacitación. Pero ¿tú piensas que tenemos algún futuro? Yo quiero darle alguna noticia a quienes nos están siguiendo. ¿Hay algo que hacer en lo sucesivo o tenemos que seguir remando en este mismo barco que nos tiene este gobierno regional en donde lo que hemos visto de pandemia es repartir cajas, bueno, escándalo cajas, repartir más un cajas? O sea, escándalo, ¿no? una especie de, bueno, y además hace promoción política, etcétera, entre medio. Entonces, yo me niego a que eso sea solamente la gestión de Arica. Aquí había plata, aquí había PETSE y se perdió, se dejó de usar fondos que habían quedado aprobados. Yo me acuerdo, los últimos 3 años, yo fui gobernador el último periodo y me acuerdo cuando la presidenta vino y aprobó 3 años más de PETSE por lo exitoso que había sido, o sea, todo lo que se construyó en el gobierno anterior, todo lo que se le dio el vamos, y ahora yo no he visto las grúas que vimos en su momento, no vimos el impulso que necesariamente una cantidad de dinero como el PETSE ofrece ejecutarse. Al contrario, se quitó porque no se ejecutó. Vimos que nos han reducido el presupuesto regional, hemos sido testigos de que los fondos no llegaron a Arica y nos estamos gastando la plata en otras cosas que son distintas a lo presupuestado. Entonces, ¿tenemos alguna esperanza o esto ya es Mad Max y se acabó y nos vamos a pelear con, con los zombies? No sé cómo responderte eso. O sea, yo derechamente, ¿no es cierto? A esta altura del partido uno tendría que ser un poquito más taxativo, ¿no es cierto?, lo que está diciendo, porque de verdad, ¿no es cierto?, decir, mire, si es que pues, a lo mejor se pasa esto. Yo creo que es extremadamente grave, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo. Este gobierno regional está mostrando ninguna capacidad de gestión, ninguna. De hecho, ¿no es cierto?, el presupuesto regional, tú lo sabes, me imagino, ¿no es cierto?, en términos reales ha estado disminuyendo. Sí. Porque en términos nominales es lo mismo, el reajuste que se le está proporcionando, ¿no es cierto?, al presupuesto de inversión de la región es inferior a la inflación. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la inversión pública real, ¿no es cierto?, está disminuyendo en términos reales. Disminuyendo. Eso es una derivada directa, ¿no es cierto?, de la incapacidad de gestión. O sea, las peores ejecuciones presupuestarias, ¿no es cierto?, que históricas en Arica, ¿no es cierto?, se han visto durante el actual gobierno. Ninguna duda de eso. ¿Ok? No solamente eso, sino que además, ¿no es cierto?, como te digo, tal como tú lo apuntas, ¿no es cierto?, que sé yo, hoy día se están perdiendo oportunidades, etcétera, no hay nada, ninguna novedad, no hay ninguna proactividad en nada, ¿no es cierto? Hay un montón de sectores, como te digo, que deberían estar siendo atendidos, ¿no es cierto? El sector turismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que sé yo, siempre ha sido considerado un eje estratégico en la región, ¿no es cierto? ¿Alguien cree seriamente, ¿no es cierto?, que con los estándares de servicio que hoy día tenemos vamos a poder volver a traer turistas internacionales, cruceros y cosas de ese estilo? Eso es simplemente absurdo. No. Pero además, agrégale a eso, ¿no es cierto?, que además se han cometido errores graves. O sea, qué sé yo, la adopción, ahora, esta última semana, ¿no es cierto?, de una restricción vehicular, ¿no es cierto?, es simplemente una tontería. Sí. La restricción vehicular, ¿no es cierto?, lo que te produce es mayor congestión en los medios de transporte público. Así de corto. Porque la cantidad de gente que sale a la calle, ¿no es cierto?, no puede dejar de hacerlo. Es decir, ya tienes la movilidad reducida a un mínimo, ¿no es cierto? La gente que está en la calle es porque necesita salir a comprar, tiene que trabajar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y si tú les impides usar su auto, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que va a tener que usar la locomoción colectiva, que además va a ser más escasa, y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a haber menos distancia social entre las personas, va a haber más congestión en los vehículos de transporte público, etcétera. Eso es tan equivocado, ¿no es cierto?, que en los países asiáticos, ¿no es cierto?, lo primero que se hizo fue suspender la operación del transporte público. Al revés. Exactamente al revés de lo que estamos haciendo acá. Claro. O sea, como te digo, no es solo, ¿no es cierto?, que este gobierno, ¿no es cierto?, sea un gobierno ineficiente, poco activo, no muy creativo, no se le ocurren muchas cosas, sino que además el actual gobierno regional está haciendo las cosas al revés. Está metiendo la pata, así de corto. ¿Okay? Para decirlo en castellano, ¿no es cierto?, está metiendo la pata. Esto es más grave, ¿no es cierto?, todavía, porque las regiones deberían estar desarrollando sus competencias y capacidades, ¿no es cierto?, para el proceso de regionalización que viene ya. El próximo año tenemos elecciones de gobernadores regionales. Y vamos a nombrar un gobernador regional para instalarlo, ¿no es cierto?, en una infraestructura administrativa que no da el ancho. Claro. No da el ancho. Simplemente, ¿no es cierto?, lo que está demostrando con esto, ¿no es cierto?, yo no creo que sea solamente problema del intendente. Simplemente, ¿no es cierto?, sus asesores, sus cuerpos técnicos, sus unidades de servicio, ¿no es cierto?, sus unidades especializadas, ¿no es cierto?,
simplemente no dan el ancho. Lo que decías tú, los Ceremi desaparecieron. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es el aporte entonces de estos señores? ¿A qué sirven estos señores Ceremi entonces? Yo tengo información, ¿no es cierto?, de que algunas reparticiones públicas están trabajando harto. O sea, tengo que reconocer, ¿no es cierto?, que hay instituciones como Corfo, por ejemplo, que está tratando de hacer cosas, ¿no es cierto?, que se está moviendo, que está adaptando su procedimiento, que está enfatizando algunas líneas de trabajo, ¿no es cierto?, claramente insuficiente. Claramente insuficiente, ¿no es cierto? Los recursos que ellos tienen, ¿no es cierto?, son muy pocos. Las líneas de Santiago, yo te diría, son bastante débiles también, ¿no es cierto?, en ese sentido. No tiene sentido, ¿ok? O sea, es decir, yo te diría que hay algunas instituciones que están haciendo un esfuerzo importante. Desafortunadamente, yo diría que en la percepción mía es bastante débil el esfuerzo que logran desarrollar, ¿no es cierto? Porque están luchando contra una burocracia en Santiago, ¿no es cierto? Y contra la incomprensión aquí mismo en la región, ¿no es cierto? No tiene mucha lógica. El otro día nosotros conversábamos con Malva Marina, socióloga, entiendo ella, sí, y nos decía, de acá de la región, y nos decía, nos daba cuenta, además desde su punto de vista, del análisis de lo que es la pandemia, nos decía un primer gran error de esta región especial. Bueno, se ha visto a nivel país, pero a nosotros no importa lo que pasa en esta región especialmente, esta desconexión total entre el municipio y el gobierno regional, en términos de entender dónde parte la manera de afrontar una situación de emergencia, un estado de excepción como en el que estamos hoy día. Porque puede llamarse probablemente, Malva es antropóloga, perdón, puede llamarse hoy día pandemia, pero puede llamarse terremoto, puede llamarse maremoto, puede llamarse lo que sea, de características de magnitudes grandes, en donde todos sabemos que la triada necesaria es municipio, luego a nivel provincial las gobernaciones y luego la intendencia, pero aquí está el intendente, ¿cierto?, repartiendo cajas, cuestión que yo, la verdad, me da mucha pena que reparta cajas, porque primero entiendo que estamos perdiendo plata en la hora hombre, como decía mi papá antes, en la hora hombre, o sea, un señor, claro, un señor que debe estar, que está muy bien pagado para efectos de liderar el desarrollo de la región, está repartiendo caja, y así todo su gabinete. Yo no necesito a los Ceremi, al Ceremi de Economía, se lo he dicho hartas veces, de distintas maneras, lo conozco, es un amigo, ¿cierto? Pero yo digo, yo no necesito que reparten caja. Y creo en la buena intención y creo en la buena voluntad, pero estamos en un momento en donde la buena voluntad no alcanza y necesitamos sacar eso por lo que están gobernando. Entonces, como tú bien dices, justamente, Fernando, hay poca creatividad y además hay poca conexión, de nuevo, con lo que efectivamente estamos necesitando. O sea, digo, no sé. La cuestión de la casa es otro error monumental, ¿te das cuenta? O sea, qué sé yo, esa cuestión no resiste el más mínimo análisis, ¿te das cuenta? Aparte de subsidiar a algunos grandes proveedores, ¿no es cierto? La verdad es que la cuestión de las cajas no tiene ninguna lógica. O sea, el costo logístico que eso tiene, ¿no es cierto?, de estar enlatando cajas, que si yo quiero, ¿no es cierto?, haciendo una función de distribución paralela para la que el Estado no está preparado, para el que el Estado no tiene la infraestructura ni los recursos para hacerlo, ¿no es cierto?, es simplemente una tontería monumental. De hecho, ¿no es cierto?, el programa que mejor está funcionando en este momento, ¿no es cierto?, es un programa privado, un programa de la Fundación para la Superación de la Pobreza, ¿no es cierto?, que lo que hacen es que les abren líneas de financiamiento, ¿no es cierto?, a los almacenes de barrio. Les permite, ¿no es cierto?, pagarle, ¿no es cierto?, las ventas a través, ¿no es cierto?, de un sistema de bonos. Sí. Eso no lo hizo el Estado, lo hizo un privado. Sí. ¿Te das cuenta? Y eso, ¿no es cierto?, era lo más lógico que se podía haber hecho, porque de hecho, ¿no es cierto?, con eso matas varios pájaros de un tiro. Para empezar, no te metes en el ajo de un problema logístico de este calado, ¿no es cierto?, de andar haciendo cajas y andar mandando para todos lados, ¿no es cierto? Claro. Pero además, ¿no es cierto?, revitaliza las economías de barrio, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, que el almacenero, ¿no es cierto?, que es un tipo que normalmente tiene el almacén como estrategia de supervivencia, ¿no es cierto?, puede mantener su negocio, incluso que prospere. Te das cuenta, hay muchísimo emprendimiento pequeño, ¿no es cierto?, que hoy día está floreciendo, ¿no es cierto? Yo conozco varias personas, ¿no es cierto?, que están sobreviviendo gracias a las ventas menores, ¿no es cierto?, directas, ¿no es cierto?, a sus vecinos, que sea, a su gente. Bueno, eso es, ¿no es cierto?, te das cuenta, o sea, el nivel de errores, ¿no es cierto?, que se están cometiendo, ¿no es cierto?, es de bulto, ¿ok?
¿A quién se le puede ocurrir, ¿no es cierto? Si yo sé de algunas reparticiones públicas en Arica, ¿no es cierto? En que A tienen granel. profesionales, que si yo, con posgrado, que si yo quiero, ¿no es cierto? Haciendo caja. Sí. ¿Te das Sí, es que cuenta? eso es lo penoso. Como te digo, a veces se pierde el foco para el que estamos convocados como autoridades. Y ahí es Usando la carrera donde, fiscal para repartir caja. o sea, es horrible. Yo la verdad es que no le encuentro ni pie ni cabeza más allá de la buena voluntad, insisto. Yo creo en la buena voluntad de la gente. Yo siempre he dicho, soy bien rusoniano para mis cosas. Y yo creo que la buena voluntad de la gente, yo creo en la buena intención, no la niego. Pero cuando tú estás en un estado de excepción, las medidas son excepcionales, es donde debe salir lo mejor del gestor. Entonces ahí es donde el gestor tiene que ser capaz de llamar y decir, mire, ¿sabe qué? Tenemos que echar a andar esta cuestión, hagámonos cargo como corresponde. Por ejemplo, la Seremía de Desarrollo Social es la que debiera estar encargada porque tiene la base de datos justamente para repartir las cajas. Y eso a través de quién? De las municipalidades respectivas, de las comunas de la región. Y se acababa el asunto. Mientras tanto, el Intendente nos estaba llevando a otra esfera en la conversación. Entonces, no hemos escuchado nada de economía de pandemia y ya como se nos va acabando el tiempo, yo te vuelvo a insistir, Fernando, en esto. Tú eres el especialista. ¿Tenemos alguna esperanza de salir de esto? ¿Se viene muy largo desde el punto de vista económico? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dice tu ojo académico en esto también en cuanto a lo que nos espera la región? Mayor tasa de desempleo, menos capacidad de trabajo. ¿Qué hay ahí? La situación económica de Arica, ¿no es cierto? Yo te diría es bastante desastrosa. Las cifras oficiales, ¿no es cierto?, nos dan cuenta de lo que realmente está pasando acá. Qué sé yo, la última cifra de desempleo que salió ayer o anteayer, ¿no es cierto? Hablaba de un desempleo promedio del 7,5%, nada para asustarse aparentemente. El Mm, problema es que además de eso, ¿no es cierto?, tienes un 20% de disminución de la fuerza de trabajo. sí. 20%. Agrégale a eso, ¿no es cierto?, que del 80% que quedó en la fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, un 7,5% está desempleado, pero es que además hay 5.600 trabajadores con contrato de trabajo suspendidos. Eso es otro 5%, ¿no es cierto?, de la fuerza de trabajo. Anda sumando. Está llegando a cerca de un tercio, ¿no es cierto?, de los puestos de trabajo en Arica, ¿no es cierto?, que están perdidos. Un tercio. Esa es la situación real de lo que está pasando en Arica hoy día. Tienes un tercio, ¿no es cierto?, de los puestos de trabajo perdidos. Y eso, ¿no es cierto?, no parece motivar a nadie, parece que nadie se da cuenta. Es increíble una cosa como esa. Como te digo, esto ocurre en el contexto, ¿no es cierto?, en que los gobiernos regionales deberían estar preparándose, ¿no es cierto?, para un periodo de mayor autonomía, donde ellos tienen que entrar a negociar competencias con los ministerios. Este gobierno regional va a estar negociando competencias con el gobierno central. O sea, la verdad es que el solo hecho de mencionarlo, ¿no es cierto?, llega a ser un poco gracioso, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Sí, No se ve ninguna posibilidad real, ¿no es cierto?, de que una cosa como esa ocurra realmente, ¿te das cuenta? sí, Como te digo, yo no soy muy optimista sobre este asunto. Desafortunadamente, aquí hay que reconocer además que hay otro problema adicional, ¿no es cierto?, que en realidad el problema central, ¿no es cierto?, en realidad no es un problema económico, ni social, ni político, ni nada, es un problema biológico. O sea, el problema, ¿no es cierto?, es que en realidad llevamos no sé cuánto tiempo, ¿no es cierto?, y en que el señor virus, ¿no es cierto?, este señor, el COVID, ¿no es cierto?, resulta tremendamente inmanejable para los médicos, para los biólogos, para todas las autoridades sanitarias. O sea, yo tengo un hijo médico, ¿no es cierto?, y me lo cuenta, me dice, en realidad los pacientes COVID, ¿no es cierto?, son un cacho porque no hay nada que hacer con ellos. O sea, hay que tenerlos hospitalizados, aguachaditos, ¿no es cierto?, porque en realidad no aguantan nada, tienen problemas respiratorios, se sienten como la carabina. Cuando están muy reventados, ¿no es cierto?, hay que entubarlos, ¿no es cierto?, y ya, y hay que tomarlo de la manito casi. Ya, nada más que eso, ¿te das cuenta? O sea, sí. no hay tratamiento, no hay vacuna, no hay expectativas, ¿no es cierto?, que si hoy día en Europa, en Estados Unidos, pues, está surgiendo una segunda ola de contagio, ¿no es cierto?, y que parece que viene más brava todavía que la primera, ¿no es cierto? Claro. El virus no está mutando hacia un virus buena persona, como diría mañana, ¿no es cierto? Está mutando Así para que, peor, parece, ¿no es cierto? Y claro. no hay información, o sea, el problema es un poncho, ¿no es cierto?, desde el punto de vista médico, ¿no es cierto? Y por lo tanto es muy difícil hacer proyecciones de esto. ¿Te das cuenta? O sea, no son proyecciones económicas las que uno debería hacer, uno debería preguntarle, ¿no es cierto?, a los científicos, biólogos, ¿no es cierto?, que den cuenta de lo que está pasando aquí. Porque realmente, ¿no es cierto?, las recetas que se están aplicando son las mismas que se aplicaron en el siglo XIV con la peste negra, ¿no es cierto?, y las mismas que se aplicaron para la gripe española, ¿no es cierto?, en Sí, 1919, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Estamos en el 2020, ¿no es cierto? Estamos aplicando las mismas recetas, ¿no es cierto?, de la hace un misma. siglo atrás. ¿Te das cuenta? O sea, aquí tenemos un problema de base, ¿no es cierto?, que es un problema tremendamente impredecible.
Lo que yo creo, ¿no es cierto?, como te digo, en todo caso, es que aquí hay que, eso es una variable medio independiente en el análisis. ¿Cómo salimos de esto, no es cierto? Bueno, es imposible de predecir, ¿no es cierto? Porque, como te digo, la pelota la tienen los biólogos, los médicos, ¿te das cuenta? Y esa pelota, ¿no es cierto?, hoy día está en una situación grave, ¿no es cierto?, que hay varias vacunas en experimentación y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero no vas a disponer de una vacuna hasta mediados del próximo año, con suerte. ¿Te das Claro, cuenta? no, eso es muy optimista, creo yo. Tratamientos eficientes, ¿no es cierto?, no tienes Sí, hasta el día de hoy, ni siquiera tienes noticia. ¿Okay? Eso significa, ¿no es cierto?, que en la práctica, hoy día, ¿no es cierto?, el problema se convierte en un problema inmanejable para todo el mundo, eh, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no es posible hacer proyecciones sobre lo que puede ocurrir. Derechamente, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, cuando esto recién empezó, ¿no es cierto?, yo mismo lo dije en algún foro público, ¿no es cierto?, qué sé yo, que dependíamos mucho, ¿no es cierto?, de la solución médica que obtengamos de esto. Si encontramos un tratamiento, ¿no es cierto?, la recuperación puede ser muy rápida. Si encontramos el tratamiento, claro. la recuperación podría ser muy rápida, ¿no es cierto?, porque va a tener un rebote muy bueno, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, vamos a asistir a un periodo, ¿no es cierto?, de crecimiento como caballo, qué sé yo, ¿no es cierto?, no hay ninguna razón para que la economía no recupere rápidamente los niveles perdidos. El problema es que la salida biológica, ¿no es cierto?, todavía ni siquiera se vislumbra. Oye, Fernando, ¿y hay alguna oportunidad para reestructurarse como región? Porque nuestra región, como lo conversábamos, bien fenicio, como tú dices, su vocación especialmente hoy día es de servicio y de comercio, y mucho comercio informal, lo que seguramente explica, ¿cierto?, la gran cantidad de contagios, porque mucha gente acá mucho se dice quédate en casa, ¿cierto? Nosotros mismos, yo lo he dicho hartas veces, en la medida de lo posible, quedarse en casa y respetar las medidas, ¿cierto? Pero también es entendible que mucha de la gente que hoy día a la que le estamos pidiendo que se quede en la casa es gente que hizo su vida en el comercio, ¿cierto? Vendiendo a lo mejor informalmente o formalmente en las ferias, que mucho de aquello es lo que forma la gran parte de la economía de la ciudad. Muchos de servicios, ¿cierto? Harto restaurante, etcétera, mucho mozo. Entonces, seguramente esa persona ya no aguanta más en la casa encerrada y tiene que de alguna manera salir a buscar el sustento, ¿cierto? Y eso podría explicar el alto número de gente circulando. Eh, pero hoy día, como tú decías recién, ¿tenemos alguna posibilidad de reestructurarnos como economía regional? ¿Habría alguna fórmula de, bueno, demos un salto y pasemos a, y por lo tanto los recursos hay que ponerlos en esta otra parte? ¿O derechamente tenemos que esperar que lo biológico nos dé el pase y seguir haciendo lo que estábamos haciendo? Biológicamente que no tiene el pase. No, yo creo que hay que anticipar algunas jugadas. Como te digo, aquí es el momento, ¿no es cierto?, de invertir, ¿no es cierto?, en nuevas capacidades, como te digo, en actualizar un poco el funcionamiento de la economía regional, en hacerlo un poquito más formal, mucho más potente, ¿no es cierto?, en el sentido logístico, comunicaciones, distribución, etcétera. Mucha capacitación, ¿no es cierto?, porque los tiempos cambiaron, ¿no es cierto?, cambiaron para quedarse. Claro. Y lo demás, no sé, yo te diría, son más, porque aquí hay una especie de suspenso, es decir, lo que se había pensado como trayectoria de crecimiento económico, como, qué sé yo, como vocación productiva, como avance, ¿no es cierto?, tecnológico para la región, qué sé yo, todo eso quedó bastante suspendido. ¿Te das cuenta? Aquí había un montón de proyectos, ¿no es cierto?, en el área de informática, de prestaciones de servicios, en la agricultura, ¿no es cierto?, muchos proyectos innovadores, etcétera, que están suspendidos. Desde lo privado. Desde lo privado, exactamente. Desde lo privado, ¿no es cierto? Y desde lo público también quedó bastante suspendido. Cuando se termina el PETSE, ¿no es cierto? La verdad, ¿no es cierto?, que con eso se dice, mira, el único remedio de estrategia que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, a nivel regional, ¿no es cierto?, con eso queda suspendido. O sea, en este Pero, instante, pero, pero digámoslo, se suspendió porque no hubo uso, no hay proyectos que sacar de esa cartera. O sea, fíjate tú que yo tengo el dato aquí de lo que se hizo en este gobierno respecto al PETSE. Protección de las costeras protecciones costeras de las ex islas del Alacrán, mejoramiento de la captación de agua potable en Villa Frontera y Centro de Salud Familiar Sur Rosa Vascopé. O sea, eh, perdóname, pero me tocó estar presente en la ejecución del PETSE en el gobierno anterior y la verdad es que lo que se hizo con esos dineros fue bastante más que estas tres obras que nos ofrece hoy día este gobierno. Ni que hablar lo que está pasando en la carretera hacia Zapa, o sea, ¿para qué vamos a conversar de ese punto sí, si yo lo sé. el proyecto era muy, pero muy, muy distinto a lo que finalmente terminó ejecutando en un largo periodo de ejecución el Ceremi del MOB?
Entonces, podemos quedarnos en esa crítica también, pero ya no tiene mucho sentido, pero digámoslo, pues la gente no está escuchando también. Aquí el PETSE se perdió porque no fue ejecutado, porque no hubo una cartera de proyecto, porque no hubo de nuevo imaginación, como tú dices, que es el mismo motivo por el cual nos redujeron sin apelación alguna, sin reparo de nadie, parecerá ser, eh, el presupuesto regional de nuevo. O sea, hemos sido la cartera que ha sostenido parte del país porque desde acá salieron las plata y se fueron nomás. Pues, y pareciera ser que a todos les da lo mismo que esta cuestión no ocurra así y da igual. Bueno, a ver, el punto es, ¿no es cierto?, que claro, ahí tú estás haciendo referencia a una cuestión que también es más o menos obvia a esta altura del partido. En realidad la crisis chilena, ¿no es cierto?, de nuestro país, ¿no es cierto?, no empezó con el COVID, empezó No, el 18 de octubre. Y a su vez, el se 18 de octubre manifestó el 18 de octubre, yo creo que ya se venía. manifestó, ¿no es cierto?, violentamente el 18 de octubre. El punto es, ¿no es cierto?, que lo que lleva al 18 de octubre, ¿no es cierto?, también tiene que ver con la propia incapacidad del actual gobierno, ¿no es cierto?, para avanzar en alguna dirección que tenga cierta coherencia. ¿Te das cuenta? Los políticos hablan de los relatos, que en la práctica, ¿no es cierto?, significa tener un proyecto político, ¿no es cierto?, que realmente entusiasmo, que comprometa, que aúne voluntades. Eso no lo ha tenido nunca Piñera. Y efectivamente, ¿no es cierto?, tú tienes un colapso político, ¿no es cierto?, no solamente regional, sino que también nacional, ¿no es cierto?, que empieza bastante antes. Las actuales autoridades no tienen la capacidad, ¿no es cierto?, para conducir esta cuestión a ningún sitio. O sea, lo único que uno podría esperar a esta altura del partido, ¿no es cierto?, es que este gobierno termine luego. Tiene un plazo, ¿no es cierto?, que se dio de 18 meses más, ¿no es cierto?, y lástima, ¿no es cierto?, el país se va a arrastrar en los próximos 18 meses y de esperar que tengamos un nuevo presidente. Pero cuidado con esto, porque aquí además hay una crisis política que es muy grave. Nadie puede decir, ¿no es cierto?, que lo que está haciendo Piñera hoy día o lo que está resultando del gobierno de Piñera sea una sorpresa. Piñera Claro. fue electo en una elección democrática, ¿no es cierto?, que la oposición Así perdió, es. perdió por barraca, y además Piñera, ¿no es cierto?, era un segundo plato. Es decir, ¿no es cierto?, ya conocíamos lo que era Piñera. Sabemos cómo salió de su primer gobierno Piñera. Piñera salió de su primer Claro. gobierno con 20 puntos de aprobación. ¿Te das cuenta? Y en esas condiciones es reelecto por una mayoría aplastante. O sea, raya para la suma, ¿no es cierto? La crisis política no es solo de este gobierno, hay una crisis política generalizada. La gente, ¿no es cierto?, que es de oposición hoy día, ¿no es cierto?, los que somos de oposición, ¿no es cierto?, también deberíamos echar las barbas en remojo, ¿no es cierto?, porque en realidad no fuimos capaces de ganarle a un pésimo candidato como Piñera en algún minuto. Y hoy día, ¿no es cierto?, es el presidente legítimo de todos los chilenos, con los resultados que están a la vista. O sea, desde los republicanos, qué duda cabe que efectivamente ahí se hizo todo el circuito que nos hemos dado desde los republicanos, desde la democracia, ¿cierto? Él fue electo, no hay ninguna discusión en eso. Pero también hay que ser bien cauteloso en ese análisis, porque ciertamente cuando uno elige autoridades, aun cuando no son las nuestras, elige para que gobiernen, y este gobierno no ha gobernado. Fíjate tú que el evento, ¿cierto?, de la manifestación social del 18 de octubre, se hizo un lado de gobernar y llamó a los militares para que un poco le aplacaran la situación. No supo tener diálogo, ni conversar, ni tuvo la visión suficiente para eso. Hemos cambiado al ministro del Interior de manera muy inédita en varios momentos, y cada vez hoy día tenemos, como se ha dicho, el gabinete del rechazo para el periodo que se nos viene ahora, ¿cierto?, del momento de plebiscito de apruebo o rechazo, ¿cierto?, de esta constitución que ojalá, yo espero así sea por supuesto cambiada en su gran mayoría, en su totalidad, sino de lo que ahí está contemplado. Eh, para ir cerrando, Fernando, solo a punto de lo que está pasando en la contingencia hoy día, estamos viviendo todavía unos eventos en la Araucanía. Yo no he escuchado al presidente hablar de violación de derechos humanos, ni tampoco hacer mención de cómo se va a abordar el conflicto. ¿Qué te parece a ti ese silencio eh, de la máxima autoridad en un conflicto que es bastante largo y que además requiere alguna importante participación justamente del presidente? El conflicto de la Araucanía, ¿no es cierto?, es un conflicto en que, a ver, ¿cómo te lo digo?, de una forma que pueda
que no sea muy cargado, digamos, pero de verdad, ¿no es cierto? Es evidente, ¿no es cierto?, que este es un conflicto de larga data, ¿no es cierto? Y derechamente el gobierno le está quedando como poncho, ¿ok? Eh, yo noto que hay la palabra correcta, ¿no es cierto?, es desconcierto, ¿ok? No saben qué hacer con esto. Eh, yo me temo, ¿no es cierto?, que lo que venga, ¿no es cierto?, sea más represión. Y en esa línea la cosa no va a ir muy bien. Entre otras cosas porque uno de los organismos que hace rato que está dando muestras, ¿no es cierto?, de colapso y de falla por todos lados es Carabineros, ¿okay? Es decir, es la fuerza pública, ¿no es cierto?, la que también está demostrando una total y completa inoperancia. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, confiar, ¿no es cierto?, en que la solución vaya por esa vía, ¿no es cierto?, no es una buena receta. No, claro. De cualquier modo, ¿no es cierto?, lo que ocurre en la Araucanía, ¿no es cierto?, yo creo que es, en mi percepción, ¿no es cierto?, una expresión aguda de algo que está pasando en todas las regiones. En las regiones, ¿no es cierto?, ya no sé si sea el lugar para plantearlo, ¿no es cierto?, pero tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, que la segunda versión del gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, fue un gobierno muy centrado en la legislación y muy poco en la gestión. Como que se olvidó un poco de las regiones, ¿no es cierto?, la anterior presidenta. Y lo mismo hizo Piñera ahora, ¿okay? La acumulación de tensiones regionales, de conflictos regionales, ¿no es cierto?, está generalizado, O sea, lo que está pasando con los mineros del cobre, ¿no es cierto?, en Antofagasta, qué sé yo, en Calama, con los problemas migratorios, para que decir para el sur, ¿no es cierto?, o sea, los problemas son gigantescos, están dando cuenta, ¿no es cierto?, de una conflictividad de alcance regional cada vez mayor. Y no se oye padre. Es decir, lo único que tú tienes todavía, ¿no es cierto?, son intendentes yes men, ¿no es cierto?, era que no es cierto?, como decía don Ramón Barros Luco, que haya salido Roberto del Pel a apoyar a lo que dijo el presidente, ¿no es cierto?, era como para decir como don Ramón Barros Luco, era que no. Era que no, claro. Y, Sí, la, claro, la, entendido. y eso demuestra claramente, ¿no es cierto?, cuál es el papel, ¿no es cierto?, de los intendentes, ¿no es cierto? O sea, los intendentes son algo así como los supervisores regionales del gobierno central. No son mecanismos de participación ni de desarrollo de ideas propias ni ideas regionales. Como te digo, veo creciente, ¿no es cierto?, la conflictividad regional. En algunos casos, ¿no es cierto?, la violencia se ha llegado a niveles agudos, como en el caso de la Araucanía. Pero ahí tú ya tienes, ¿no es cierto?, me imagino que tú como abogado debes haber quedado escandalizado, ¿no es cierto?, con lo que se empezó a ocurrir allá. O sea, ya hay un desborde completo, ¿no es cierto?, de las fuerzas policiales y tú tienes enfrentamiento entre civiles. Sí. Sí, bueno, es que el desborde además, con la pasividad de las fuerzas policiales, eso está fuera de todo Estado de Derecho. O sea, por eso te preguntaba yo, porque la permisividad, la pasividad, el ser espectador desde quien tiene el monopolio de la fuerza pública, como es el Estado, y ser espectador de cómo los civiles están resolviendo sus problemas a palo y golpe, a mí me parece peligrosísimo porque habla nuevamente del desgobierno, o sea, desde la falta de capacidad de hacerse cargo del conflicto. O sea, lo que ahí ocurrió es muy grave, es gravísimo. O sea, ojalá, yo espero que haya sido un episodio único en una tendencia, porque si es una tendencia, como tú decías recién, vamos a tener 18 meses más de tener que cuidarnos, porque si el gobierno no nos quiere proteger y el gobierno está dejando que los particulares resolvamos los problemas al estilo romano, ojo por ojo, Estilo Falcón, que es lo más triste de todo. sí, claro, claro, entonces viene muy complicado. ¿Sabes qué? Hay una cosa, Ricardo. La verdad de las cosas, ¿no es cierto?, es que yo veo que aquí tenemos, desafortunadamente no lo veo como un incidente aislado. En octubre del año pasado, ¿no es cierto?, eso mismo ocurrió en el barrio Franklin, ¿no es cierto?, en varios Sí, sectores de Santiago. Enfrentamientos entre civiles. sí. Tú ves todos los días, ¿no es cierto?, que si yo se están formando grupos neonazis y no sé qué otra cantidad de tonterías más, ¿no es cierto?, en que tú estás viendo que eso, ¿no es cierto?, que nosotros vimos en acción en el sur, ¿no es cierto?, es un caldo de cultivo. Sí, Se está produciendo en varias otras partes más del país, ¿no es cierto? Eh, no sé si tuviste, no creo que te acordís, porque tú eres mucho más joven que yo. Hay una película, ¿no es cierto?, de Ingmar Bergman, que se llama El huevo de la serpiente, que se ambienta, ¿no es cierto?, en Alemania en el periodo entre guerras. Y ya, él mostraba, ¿no es no cierto?, a la vi. través de los procesos de decadencia, ¿no es cierto?, de Alemania, que sé yo qué, ¿no es cierto?, y él decía, mira, lo que yo veo, ¿no es cierto?, se veía un montón de gente con las caras adustas, con las caras largas, con pobreza, que sé yo, un montón de problemas, ¿no es cierto?, que se veían a simple vista, ¿no es cierto? Y él decía, mira, esto es como el huevo de una serpiente, ¿no es cierto?, a través de las venas, ¿no es cierto?, los huevos de serpiente no tienen cáscara.
a través de las venas, ¿no es cierto?, y de la membrana se ve clarito el reptil que viene. Es algo como esa, la sensación que me produce muchas veces lo que está ocurriendo en Chile. O sea, tú ves, ¿no es cierto?, situaciones gravísimas, ¿no es cierto?, que como que nadie le parece llamarle mucho la atención. O sea, tú ves, ¿no es cierto?, que se agarran entre civiles, ¿no es cierto?, y los carabineros no tienen ninguna capacidad de accionar frente a una cosa como esa, no pasa nada. Y la tele lo muestran como la choreza casi. Claro. Chuta, da para harto. Ese es un tema bien complejo, el tema de la seguridad pública, el tema de cómo lo debe abordar el gobierno. Son espacios donde uno debe pensar que debe haber más Estado, ¿cierto? Porque a veces se nos vende la idea de menos Estado o más Estado, pero no se nos explica dónde queremos más Estado y dónde menos. Entonces, tenemos harto paño que cortar ahí. Bueno, Fernando, yo te quiero agradecer tu deferencia de estar con nosotros. Tu vocación académica y de profesor te tiene también aquí explicándonos a todos nosotros, a toda esta audiencia, qué es lo que viene, ¿cierto?, en nuestra ciudad, qué es lo que hay, y de una manera muy, muy práctica para poder entenderlo, y que creo que es el lenguaje que necesitamos para efectos de poder saber y aprender lo que está sucediendo, ¿cierto?, para poder tener una discusión siempre informada. Así que te quiero dar las gracias por esta compañía que tuviste con nosotros. Ricardo, yo qué querés que te diga, un gustazo poder haber conversado contigo. Últimamente se hacen más interesantes estas conversaciones en público, ¿no? Hace un tiempo que nosotros estamos en la universidad en proceso de reformación de los estatutos universitarios y las reuniones plenarias se hacen con público, ¿no es cierto?, a través de medios electrónicos como este. Tenemos muchísima gente, ¿no es cierto?, alrededor. Y te digo, derechamente, ¿no es cierto?, son conversaciones que uno en vivo e indirecto no las tiene, pero sí se puede estar en este tipo de ambientes. O sea, yo creo que se está enriqueciendo muchísimo. Los recursos que hay disponibles están enriqueciendo mucho la discusión también por otro lado. Yo haría una especie de llamada, ¿no es cierto?, a decir, oye, no a la desesperanza, ¿no es cierto? No hay mal que dure 100 años, ¿no es cierto?, ni siquiera en una Piñera. No, a ver, ahí está muy teñido políticamente. No, de verdad, ¿no es cierto?, yo soy lo menos subversivo que puede haber, ¿no es cierto? De verdad, lo único que pasa, yo creo que lo ha hecho súper mal, simplemente, más allá que sea de derecha, del lado que sea, lo ha hecho súper mal, y eso es todo el problema, ¿te das cuenta? Técnicamente no me pega con bola. Pero, y por eso digo, paciencia, yo no le veo ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de que mejore de aquí a los próximos 18 meses. Las actuales No, autoridades... imposible. Imposible. Vienen elecciones y viene todo lo que significa el último año. Vienen años electorales, ¿no es cierto? El último año de gobierno, sí. Ya la verdad, ¿no es cierto?, que ya el síndrome de pato cojo ya está absolutamente visible, ¿no es cierto? Sí. Y no se ve ninguna posibilidad de que puedan enmendar el rumbo hacia alguna dirección más o menos decente. ¿Te das cuenta? Sí. Lo que es muy lamentable. Que nosotros como ciudadanos no hagamos el intento, ¿no es cierto?, de ser propositivo, de tratar de colaborar, ¿no es cierto?, de tratar de construir alternativas, además, ¿no es cierto?, porque si nosotros queremos ir repitiendo desastres de izquierda y de derecha sucesivos, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es buscar acuerdos, ¿no es cierto?, para hacer proyectos, para tener programas de gobierno que sean alcanzables por un proyecto político del color que sea. ¿Te das cuenta? La forma moderna de hacer política hoy día, ¿no es cierto?, que sé yo, a ver, Angela Merkel, ¿no es cierto?, cumplió 20 años en el gobierno, algo por ahí, ¿no es cierto?, y ella ha hecho alianzas programáticas, ¿no es cierto?, con los verdes, con los comunistas, con la derecha, ¿no es cierto?, con la derecha alemana, la DCU, ¿no es cierto?, con todo el mundo, ¿no es cierto?, y ha sido en base a acuerdos programáticos, ¿no es cierto?, que ha logrado la sucesión de veces, ¿no es cierto?, que ha sido primera ministra, canciller alemana, y hoy día es probablemente la mujer más poderosa del mundo, sigue siéndolo, y con un tremendo apoyo nacional. Pienso que ella es el modelo de para donde deberíamos ir. El modelo de seguir, sí. Bueno, eso implica diálogo, implica conversaciones como esta que acabamos de tener. Así que nuevamente agradecértelo, despedirte con un sincero agradecimiento, y también a nuestra audiencia que hoy día nos acompañó. Gracias por estar en esta idea, ¿cierto?, en esta vereda ciudadana que nos motiva, ¿cierto?, la entrega de información cívica, pertinente y actual. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima edición, que es el día martes. Así que buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches, Ricardo.